Ahí está, ahí tenemos la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí. Bueno, como siempre, empezamos con nuestra vivienda, que es el resultado de lo que yo les había dado como guía para poder desarrollar el ejercicio, y vamos a retomar donde habíamos quedado anteriormente, con todos los comandos que habíamos implementado y que habíamos ido viendo en el desarrollo de la clase. En la última clase estuvimos hablando de la organización del dibujo, esto que era bastante diferente en el AutoCAD a lo que sucedía en el tablero, que era la organización de los layers. Hoy vamos a ver un par de temas que van a requerir que empecemos a organizar bastante el dibujo, porque vamos a incorporar algunas cosas, vamos a incorporar elementos que ustedes no va a ser necesario que dibujen, porque los van a tener ya prehechos, pero de todos modos sí es importante que vean cómo esos elementos predibujados se pueden ir generando. Y yo ahí en el aula del curso les habilité una carpetita que se llama bloques, no sé si la vieron. Sí, En la vi. esa, en esa carpetita que se llama bloques hay un archivo comprimido. Cuando lo van a descomprimir van a ver que se arma una carpeta bloques, y adentro de bloques hay un montón de dibujos. Todos esos dibujos son distintos elementos que nosotros podemos incorporar a las plantas, ¿no? Van a ver que todos esos elementos que son útiles para ir completando el dibujo, y que no es necesario dibujarlos porque podríamos tenerlos dibujados. Van a encontrar muebles, van a encontrar artefactos sanitarios, tanto para la cocina como para el baño, van a encontrar puertas, van a encontrar ventanas. Es una biblioteca bastante limitada, pero de todos modos sirve como para tener un inicio y para empezar a utilizarlas. Una vez que uno entiende cómo se utilizan esas bibliotecas y cómo se generan las bibliotecas, van a ver que la tarea es muchísimo más sencilla. Pero vamos a retomar donde habíamos quedado antes con nuestra organización del dibujo. Recuerden que en este botón que estaba en el ribbon, que era el que controlaba los layers, lo único que teníamos era el layer que siempre aparece en AutoCAD, que es este que denominamos layer 0. Ese layer 0 es el que siempre existe, porque por lo menos tenemos que tener algo donde dibujar. Yo les había dicho también que ese layer lo íbamos a reservar y lo íbamos a dejar vacío, y también lo íbamos a dejar en color blanco. Y el color blanco, o el negro, dependiendo del fondo de escritorio con el cual estén trabajando, podría ser un fondo claro o un fondo oscuro. Entonces el color ese, que era el número 7, va a ser negro cuando el fondo es claro, y va a ser blanco cuando el fondo es oscuro. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es crear nuestro primer layer para ordenar lo poco que tenemos dibujado. Pero eso poco que tenemos dibujado, que son los muros que componen la vivienda, o parcialmente los muros que componen la vivienda, porque yo lo que fui haciendo solamente fue la ejemplificación de algunos comandos, con los cuales ustedes, para poder hacer la práctica, podrían haber seguido con el resto de la planta. Con las herramientas que vimos hasta ahora, es posible tener dibujada, tener representados, todas las líneas que forman parte de los muros, ¿no? A través del comando copy, no, perdón, a través del comando offset, a través del comando trim, a través del comando extend. O sea, con esos pocos comandos vieron que eran todos esos comandos del menú de edición, o del menú de modificación, todos los que estaban debajo de Modify, y eran los que nos permitían reutilizar todo lo que ya teníamos dibujado, todo lo que ya teníamos representado dentro de nuestro escritorio. Recuerden, como siempre, que lo importante es tratar de dibujar lo menos posible, de modo tal que en el uso de todos los comandos de modificación vayamos reutilizando lo que ya tenemos. Vamos a crear un nuevo layer. Para crear un nuevo layer vamos al botoncito que tiene un solcito. Ven que cuando yo apoyo el mouse dice New Layer. Y en este layer vamos a colocar, le vamos a poner un nombre, muros. Yo le puse el nombre muros. Recuerden, la nomenclatura es arbitraria. Si yo no le designaba el nombre muros, se iba a llamar layer 1. Pero en este orden, para tener una idea de qué es lo que hay dentro de cada uno de los layers, cuando el dibujo empieza a ser más complejo y cuando empezamos a necesitar una mayor cantidad de layers, es importante que esto esté organizado. Pero como todos los layers se organizan a partir del orden alfabético, no importa el que está arriba o el que está abajo. Siempre recuerden que el layer sobre el cual estamos dibujando es el que está activo. Para poder hacer alguna distinción más clara, nosotros podríamos decir
que todos los layers que empiezan con 0 son todos los que corresponden a la arquitectura. O yo muchas veces lo que habitualmente utilizo, ¿no?, es una A y una R, entonces con eso sé que son todos layers que forman parte de la arquitectura. Uno puede poner mayúsculas o minúsculas indistintamente, pero digo, eso es algo que no se ve en ningún lado. A mí, particularmente, me gusta que después todos los layers empiecen a quedar prolijos y organizados. Pero bueno, si nosotros tenemos, todos empiezan con AR, todos los layers, o con 0, con lo que les guste, todos los layers que están relacionados con la arquitectura, cuando empezamos a incorporar layers que corresponden a otras partes de la documentación, como podrían ser las instalaciones, como podrían ser las estructuras, podríamos distinguirlos, supongamos las estructuras con ES o con el número 1, las instalaciones sanitarias como IS o con el número 2, y así sucesivamente. Cuando creamos un layer nuevo, listo, le pusimos el nombre, que sí, es lo más importante, y lo segundo más importante es designar un color. Recuerden que la importancia que iban a tener los colores dentro del dibujo era posteriormente, que es lo que vamos a ver sobre la última clase, designar los grosores. Recuerden que yo les había mostrado qué sucedía si nosotros directamente al layer le poníamos colores y grosores y visualizábamos los grosores en la pantalla. La visualización era un poco torpe, un poco más incómoda, menos clara. Entonces, como todas las líneas tienen el mismo grosor dentro de la pantalla, lo que nos va a ayudar a visualizar qué es lo que corresponde a una cosa, lo que corresponde a un layer y lo que corresponde a otro, van a ser los colores. Esto no significa que todos los layers deban tener diferentes colores. Recuerden que el color es una circunstancia y lo que nos va a permitir es distinguir entre los distintos grosores. Si nosotros decimos que el color rojo, que es el 1, corresponde al grosor más finito, el amarillo, el verde y así sucesivamente, que corresponde a los números 1, ¿no?, todos estos que están acá, color 1, color 2, color 3, color 4, color 5 y color 6, con esto podríamos decir que tenemos 6 grosores diferentes de puntas, y obviamente que es más que suficiente como para poder hacer cualquier tipo de representación. No solo eso, sino que además estos 6 colores se distinguen perfectamente en la pantalla porque son muy diferentes entre sí. Entonces eso nos va a permitir no confundirlos. Si nosotros empezamos a usar cualquiera de los otros colores de la paleta, bueno, es un poco más complejo, o sí nos podría generar algún tipo de confusión. O sea, mientras nosotros necesitemos solamente diferenciar grosores, 6 grosores decididamente es más que suficiente. Yo voy a designar el color número 5 para los muros, que en definitiva es lo más importante que vamos a visualizar dentro de este dibujo. Todo el resto de la información va a ser accesorio, porque este layer que contiene los muros es el que tiene los elementos que en definitiva van a definir el espacio arquitectónico. Pero claro, cuando nosotros empezamos a dibujar, teníamos todo dibujado dentro del layer 0. Y dibujamos en el layer 0 porque desconocíamos la posibilidad de trabajar con distintos layers. Pero pasar elementos de un layer a otro es una tarea también extremadamente sencilla y se puede hacer en un solo paso. ¿Ven? Yo, sin picar ninguna entidad en particular, piqué afuera con el botón izquierdo del mouse, hago un crossing, o lo puedo hacer directamente picando de izquierda a derecha y hacer un Windows. En definitiva, lo que ocurrió es lo mismo, ¿ven? Están seleccionadas todas las entidades. Entonces, una vez que están todas seleccionadas las entidades, lo único que tengo que hacer es abrir este desplegable y ahora aparece no solamente el layer 0, sino el layer que acabamos de crear. Toco Escape para que se seleccione todo y ahí quedó todo dentro del layer que estábamos buscando, que era donde tenía que quedar, dentro del layer números. Bueno, una vez que tenemos esto y ya entendemos el primer orden que tiene AutoCAD, vamos a empezar a trabajar con lo que denominamos bloques, ¿no? Los bloques, en definitiva, son archivos de AutoCAD. Archivos de AutoCAD que pueden colocarse dentro de un archivo de AutoCAD, ¿no? Es como ocurre en muchos programas, ¿no?, importar cosas importar partes de un mismo programa. Cuando nosotros escribimos un texto, muchas veces empezamos a seleccionar otros textos que hemos escrito porque parte de esos textos que hemos escrito nos pueden resultar de utilidad. Entonces los volvemos a utilizar. Con el tema de los bloques, obviamente hay una gran variedad de bloques que están disponibles en Internet. Entonces, claro, con el tema de Internet cada vez hay más cosas desarrolladas, entonces cada vez tenemos como menos necesidad
de, de hacer cosas nosotros, porque en definitiva ya está todo hecho. Si ustedes buscan en Internet bloques, se van a encontrar con páginas que están especializadas en el desarrollo de bloques para AutoCAD. Algunas que son pagas y otras que son gratuitas. Dentro de lo gratuito hay muchísima variedad. Entonces, a medida que uno se va ejercitando y empieza a desarrollar distintos archivos de AutoCAD, cada vez más va a ir incorporando lo que se va a denominar la biblioteca de cada uno. Esa biblioteca también es importante que sea organizada. Si yo tengo una carpeta que dice bloques y dentro de los bloques tiro todo, bueno, posiblemente sea un poco difícil de encontrar, pero si empezamos a hacer una clasificación y dentro de esa carpeta tenemos autos, plantas, puertas, ventanas, camas, mesas, sillas, sillones, todo lo que quieran, todo lo que se les ocurra y todas las clasificaciones que se puedan hacer, es posible incorporarlas. A veces, los bloques o los elementos que nosotros necesitamos para incorporar al dibujo, no los encontramos disponibles y es necesario que nosotros mismos los creemos. Pero no es esto solamente la importancia de los bloques. Entonces, a través de una pequeña ejercitación, vamos a ver realmente qué es lo importante o cómo, a través del correcto uso de los bloques, ustedes pueden tener, o ustedes pueden lograr una mayor celeridad, específicamente en la modificación de dibujos grandes o de dibujos complejos, en los sencillos también, ¿no? Empezamos a dividir el problema más importante, que sería todo el proyecto, en partes más chicas, de modo tal que se pueda ir resolviendo por sectores. Es más, cuando distintas personas trabajan sobre un mismo archivo, la posibilidad de utilizar bloques y de editarlos es una gran ventaja como para ir desarrollando y tener actualizado un dibujo que se va desarrollando, que se va armando entre distintos integrantes. Esto sí es muy importante de aprender y de organizar. Yo esto se los había comentado, ¿no? Cuando los proyectos son complejos, obviamente no trabaja una sola persona, sino que es el resultado del trabajo en conjunto de muchas personas a la vez. Y con toda esta práctica que hemos hecho del trabajo virtual, que todo el mundo se ha familiarizado mucho y ha adoptado seguramente lo que es el trabajo en la nube para poder compartir archivos, van a ver que esta tarea, o empezar a ejercitar esta tarea, es muy importante y les va a dar muchos resultados. Vamos a empezar a armar un bloque. Yo voy a armar un bloque muy sencillo, tal vez rudimentario. Vamos a hacer de cuenta que esto es una mesa, que tiene una silla ahí. Estoy dibujando de un modo horroroso, ¿no? Pero más o menos más estoy haciendo cosas de más porque podría utilizar alguna de las cosas que tengo dibujadas. Ahí está, ¿no? Eso es una mesa con 4 sillas. Si yo toco, son todas entidades sueltas. Es más, si las selecciono todas juntas, ahí directamente me va diciendo, un comando cualquiera, si yo las selecciono todas juntas, ahí en el área de diálogo dice que encontró 16 entidades diferentes, ¿no? Que son todas estas líneas. Las 12 que conforman la sillita, más las 4 que conforman la mesa. Entonces, con esto nosotros vamos a transformarlas en un bloque que después podremos reutilizar. Para el tema de los bloques, hay un menú dentro del ribbon, como también es algo que utilizamos permanentemente los bloques, directamente dentro del ribbon hay un menú de bloques con algunos comandos que son los de uso más habitual, y los que son menos habituales aparecen acá abajo, que son los que utilizamos en algunos casos. El botón resaltado es el que permite traer un bloque, pero lo que nosotros primeramente tenemos que hacer es generar un bloque. Vieron que en el cuadro de diálogos de los layers estaba el simbolito de los layers con una estrellita que era lo que nos permitía hacer un nuevo layer. Bueno, acá hay un botoncito que es el bloque
con la estrellita, y ven que cuando yo dejo apoyado el mouse arriba del bloque, aparece create, o sea, crear un bloque. Entonces nosotros queremos crear un bloque, tocamos acá, y va a aparecer un cuadro de diálogo. Los cuadros de diálogo en AutoCAD son todos bastante parecidos y tienen como una ley general, ¿no? Si prestan atención, hay como unas pequeñas líneas que son como unos bajorrelieves que van rodeando distintos sectores. Entonces, las ventanas de diálogo, para que no sean tan agobiantes por la cantidad de información que pueden tener, aparecen divididas en distintos sectores. Entonces eso nos permite ir pasando por cada uno de los sectores. Esto lo vamos a hacer siempre con todas las ventanas, para que a ustedes les resulte más cómodo. Lo primero que tiene que tener un bloque es un nombre, ¿no? Si yo abro este desplegable, no hay nada, porque no hemos creado ningún bloque, porque este es un dibujo que yo empecé conjuntamente con ustedes. Entonces, el nombre del bloque puede ser, obviamente, como en todos los casos, completamente arbitrario y podría tener el nombre que a cualquiera se les ocurra. Pero lo importante, al igual que habíamos hecho con los layers, es que el nombre sea representativo de lo que contiene. Vamos a ponerle mesa con 4 sillas. Si nosotros después en nuestro listado de bloques, ahora tenemos este solo, pero si aparecen un montón, digo, cuando necesitamos una mesa con 4 sillas, listo, que se llama mesa con 4 sillas, decididamente es ese. No hay lugar a ningún tipo de confusión. El primer recuadro, este acá que se llama Behavior, no lo vamos a tocar. El segundo recuadro es el que nos permite seleccionar los objetos que van a formar parte del bloque. El bloque no es más ni menos que un agrupamiento. En nuestro caso va a ser el agrupamiento de todas estas 16 líneas que acá aparentemente conforman una mesa con 4 sillas, pero que no dejan de ser 16 líneas sueltas. Para poder seleccionar los elementos, ven, aparece un botoncito, Select Object. Cuando yo toque este botoncito, obviamente va a desaparecer este cuadro de diálogo, de modo tal que tenga que correr el cuadro de diálogo para poder seleccionar. Entonces, toco acá, además el cursor, ven que ahora no tengo cursor, solamente tengo flecha, porque la única posibilidad que tengo es moverme dentro de esta ventana. El resto no funciona, ¿no? ¿Ven? No funciona el cursor sobre el escritorio. Cuando yo toque esto, entonces va a desaparecer la ventana de diálogo, el cuadro de diálogo, y va a aparecer una mirilla de selección. ¿Ven? La mirilla de selección, como siempre. Puedo seleccionar de modo individual, lo que obviamente sería una tarea muy torpe y engorrosa, o puedo seleccionar todo de una sola vez. Ahí está, seleccioné 2 veces, como había 2 que tenía tocados, aparecen dos que están duplicados, pero no importa. No importa que nosotros lo toquemos, yo si lo vuelvo a tocar, otra vez dice que hay 16 duplicados. Si lo vuelvo a tocar, dice que hay 16 duplicados, pero eso no importa. No tiene ningún tipo de efecto, siguen siendo 16 objetos. Si incorporo más, incorporaré más, si no, no. Una vez que veo que todo está seleccionado, ¿no? Es muy sencillo de ver y de distinguir, porque los objetos que aparecen seleccionados se empiezan a iluminar, ¿no? Este efecto brillante que tiene en la pantalla, a ver si sale también, ¿no? Este efecto brillante que tiene en la pantalla, se iluminan los objetos. Terminamos de seleccionar, listo, ven que siempre dice seleccionar objetos, ¿no? A medida que yo voy seleccionando, siempre vuelvo a decir si quiero seguir seleccionando objetos. Si yo no quiero seguir seleccionando objetos, toco el Enter o la barra espaciadora, en este caso, y devuelve el cuadro de diálogo que teníamos anteriormente. Pero con una pequeña diferencia. En esta visualización, ¿no? Estamos viendo cuáles son los objetos que hemos seleccionado y que forman parte de nuestro bloque. Entonces, le pusimos nombre, seleccionamos los objetos, y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el punto base. El punto base del bloque va a ser el punto del bloque que se va a vincular con el cursor. Esto lo que nos permite es posicionar posteriormente el bloque en la menor cantidad de pasos posibles. Entonces, cuando yo toque este pick point, nuevamente va a desaparecer el cuadro de selección para poder visualizar el bloque que tenemos por acá abajo, y nos va a permitir seleccionar lo que vamos a denominar el punto de inserción. Toco pick point, ¿ven? Aparecen los 2 ejes del cursor, pero sin la mirilla de selección, y lo único que sirve es para encontrar algunos de los puntos que tenemos activados, ¿no? Yo quiero, voy a tomar este endpoint para seleccionarlo, y ahí está. No importa, estos números que aparecen acá son las coordenadas donde está el punto de inserción, pero no nos interesa. Otro tema que nosotros tenemos que tener en cuenta
es el que designa las unidades del bloque. Recuerden que cuando nosotros establecimos nuestras unidades de dibujo, establecimos lo que son las unidades para el trabajo en la arquitectura. Entonces, los milímetros no nos sirven, sino que nuestra unidad de trabajo es el metro. Porque si nosotros tenemos una unidad de trabajo diferente, después, cuando estemos relacionando un bloque que está hecho en milímetros con un dibujo que está hecho en metros, vamos a ver que el dibujo o es 1000 veces más grande de lo que debe ser, o 1000 veces más chico de lo que debe ser. Entonces esto lo tenemos que tener en metros, le damos OK, y el bloque ya está creado. Bueno, acá tuvimos un problema. Vamos a ir hacia atrás. No, hacia atrás. Les voy a mostrar una cosa, pero evidentemente tenemos un inconveniente. ¿Ven? Ahora es un único elemento. Pero claro, ¿qué pasó? Hay algún problema. Porque ¿cómo puede ser si era chiquito ahora es tan grande? Evidentemente, el inconveniente está en la relación entre las unidades del dibujo y las unidades que tiene el bloque. Para solucionar esto, vamos a Format, vamos a Units, y acá verificamos, ¿no?, que lo teníamos en decimal, pero cuando hay que relacionar la escala del bloque, la escala del dibujo con la escala de los bloques que estamos incorporando, ¿ven? Está en milímetros. Pasamos a metros, OK, ya está. No pasó nada. No pasó nada por ahora. Pero si quiero lo borro, porque ahora sí lo voy a utilizar. ¿Ven? Me quedó la plantita ahí muy atrás, muy chiquita. No importa que lo haya borrado, porque independientemente que lo haya borrado, ya forma parte del dibujo. En AutoCAD no forma parte del dibujo todo lo que está visible, sino que forma parte del dibujo un montón de cosas que nosotros no tenemos presentes. Esto lo vamos a ver a medida que después empecemos a utilizar bloques de la otra biblioteca de bloques que yo les he facilitado y que es la que tienen ahí del aula del curso. Recuerden, el botón más importante era el insertar. Entonces, cuando vamos a Insert Block, lo único que tenemos disponible, porque es el único bloque que tenemos en este dibujo, es este que se llama mesa con 4 sillas. Esta interfaz tiene algunas variaciones dependiendo de la versión de AutoCAD. En el AutoCAD 2022 es esto, creo que en la 2021 también. En otras anteriores aparece un cuadro de diálogo donde aparece un pequeño menú desplegable, donde un cuadro de diálogo parecido al que utilizamos para generar el bloque. Entonces, en el cuadro de diálogo, en el desplegable que estaba en la parte superior izquierda, ahora lo vamos a volver a ver. Va a aparecer este bloque. Cuando yo traigo este bloque, ¿ven? Ahí aparece. ¿Ven de dónde viene agarrado? Viene vinculado al cursor desde el punto que recién habíamos establecido. Me acerco y lo coloco. ¿Ven? Es un único elemento. ¿Recuerdan que estos eran 16 objetos diferentes? Y con este bloque yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Lo puedo copiar. Para copiar, para reutilizar un bloque, es un comando, obviamente, de edición. ¿Dónde estaba el copy acá? Este. Ahí está, el copy. De uno que lo transformé en dos, copiar, miro el área de diálogo, seleccionar objetos, seleccioné el objeto, quiero copiarlo desde acá, voy a sacar el F8, así me puedo mover un poco más cómodo, lo voy a copiar hasta acá, acá, si quiero copiar más rápido, y tengo un montón de veces, ¿no? No sigo porque, como podrán ver, podría continuar con este sistema de copiado directamente hasta el infinito. Pero ¿cuál es la ventaja de haber utilizado esto? Primero, que yo podría decir, ¿y por qué no copié los 16 objetos y los fui trasladando? Sí, podría haber hecho eso, pero sería un modo de reproducir alguna de las limitaciones que tiene el tablero. Porque yo lo que puedo hacer con este bloque, si a mí, supongamos, no me gusta cómo quedó el bloque, lo que puedo hacer es editarlo. Me acerco, como siempre, recuerden que para poder trabajar con comodidad tenemos que acercar un poco al problema, hacemos doble clic, y al hacer doble clic aparece el listado con todos los bloques, ¿no? Dentro de este dibujo, es el único que tenemos, le damos OK, y ven que cambió el escritorio.
Cambió el escritorio por una particularidad. Voy a cerrar esta ventanita. No solamente cambió el escritorio, sino que cambió todo el menú de arriba, ¿no? Porque estamos en una pestaña que se llama editor de bloques. El editor de bloques, para no generar una confusión y saber dónde estamos parados, es que cambia el fondo del escritorio. Entonces, cuando el fondo del escritorio se pone gris, sabemos que estamos dentro del editor de bloques. No solamente podemos estar en este menú, si queremos venimos al home y tenemos todo el cuadro de ribbon que teníamos permanentemente, y así sucede con todos los otros menús que tenemos. Pero vamos al menú, vamos a hacer algunas modificaciones en el bloque. No son modificaciones que tengan sentido, pero vamos a suponer que son modificaciones que nosotros quisimos incluir dentro del bloque. Una vez que terminamos de hacer nuestras modificaciones, trabajar dentro del menú de edición de bloques es exactamente lo mismo que trabajar en el escritorio. O sea, no cambian los comandos siguen siendo los mismos. Lo único que aparece acá a la derecha es este tilde, que es lo que nos permite cerrar el menú de edición y volver al escritorio bucal. Cuando yo toco este tilde para cerrar el editor de bloques, aparece una advertencia, por eso aparece el triangulito con el signo de admiración, que nosotros hemos hecho cambios en el bloque que teníamos originalmente. Tenemos dos opciones: descartar los cambios, y vamos a tener lo que teníamos antes, o conservar los cambios, que es lo que queremos hacer, y al conservar los cambios, automáticamente, ¿no? ¿Ven? El bloque el bloque cambió con las modificaciones que le hicimos. Sigue siendo un único elemento que incorporó todas las cruces extra. Pero no solamente incorporó esto, no solamente se produjo esto, sino que además cambiaron automáticamente todos los otros bloques que teníamos colocados en el dibujo. Entonces, en un solo paso, hemos hecho aproximadamente 40 modificaciones, o las que correspondan a la cantidad de veces el bloque estuvo colocado dentro del dibujo. Vamos a hacer otra prueba más. Voy a borrar todos estos, ¿no? A pesar que los borré, ¿ven? La mesa sigue estando, ¿eh? No se fue a ningún lado. Vamos a suponer que esto lo tenemos completamente dibujado y forma parte de una célula de una tira de viviendas. Entonces, nuevamente, vamos a ir a bloques, a crear un bloque, le vamos a poner vivienda, por ponerle algún nombre, no escribí nada. Seleccionamos los objetos que forman parte del bloque, ahí está. Vamos a utilizar un punto de inserción que pueda ser de utilidad. Y ahí está. Ahora, toda la vivienda es un bloque. Si yo quisiera, puedo revertir esta situación, ¿no? Como nosotros después vamos a seguir dibujando y no queremos que esto sea todo un bloque, vamos a ir dentro del menú a la parte de Modify, y dentro de Modify, no es un comando de uso habitual, entonces lo que vamos a hacer, vamos a explotar el bloque. No me acuerdo cómo era el icono, a ver, ¿dónde estaba? No, esto no era. Este tampoco. Ahí está. ¿Ven? El bloque es una cajita que se va desarmando. Se llama explode. Entonces, cuando toco el comando explode, ¿ven? Aparece una mirilla de selección, selecciono el bloque, doy un enter, y otra vez volvió a ser lo que era. Pero de todos modos no me importa eso, porque si yo voy a insert, ahora tengo la vivienda para colocar. Y si quiero, de un modo muy sencillo también, voy a espejarla. Tengo dos viviendas. Las puedo copiar. ¿No? Tengo algo parecido a una tira de viviendas. Bien. Vamos a suponer que quiero hacer una modificación, o que sigo trabajando. Vivienda, toco la vivienda, que es un bloque.
Entonces, dentro del editor de bloques tengo un bloque distinto, que era la vivienda. Y acá puedo seguir trabajando normalmente. Vamos al home, vamos a las líneas. Y hago las modificaciones, obviamente siempre, como les dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser esta la modificación, sino cualquier otra. Terminé de editar el bloque, como le hice cambios, quiero guardar los cambios, y automáticamente los cambios se ven reflejados en el dibujo. Esto es muy interesante cuando tenemos situaciones repetitivas dentro de los proyectos. Específicamente, cuando son proyectos de vivienda, es muy normal que haya repetición de tipologías. Entonces, dentro del agrupamiento, podríamos tener todo el agrupamiento armado, aunque sea con los contornos, y trabajar con los bloques como para ir editándolos y completarlos. También lo podemos utilizar en fachadas. No son trabajos comunes de la facultad, pero imaginemos que nosotros tenemos viviendas en torre. Entonces cuando nosotros tenemos una vivienda en torre, digamos, hay una porción de la fachada, que es la que representa cada piso, que por lo general se repite, puede tener algún tipo de variación, pero rara vez son todos los pisos diferentes. Entonces puede haber dos o tres variaciones, puede haber obviamente una variación natural, que es la planta baja, y puede haber otra variación que puede ser el último nivel, pero en general lo que ocurre entre medio es más o menos parecido. Entonces, si para nosotros, en el armado de esa fachada, cada uno de los pisos es un bloque, a nosotros nos permitiría redibujar u obtener el aspecto que tiene la fachada con cualquiera de los cambios que nosotros vamos interponiendo. Agregar un balcón, agregar un elemento que haga una sombra, cambiar una ventana. Digo, son todas cuestiones que cuando nosotros estamos en el tablero no tenemos la posibilidad de verificar. Muchas veces nos imaginamos o tratamos de construir una imagen mental de cómo quedaría para poder tomar la decisión si realmente aplicamos el cambio. Pero, como en este caso directamente lo podemos evaluar y lo podemos analizar, tenemos la posibilidad de generar distintos tipos de fachadas directamente de un modo prácticamente automático. Vamos a sacar estos. ¿Ven? Los voy a dejar, que queden ahí como recuerdo de lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a utilizar esto que yo les había comentado, que son las bibliotecas externas. Ven que el uso de bloques es muchísimo más importante. Ojo, ¿no? Yo podría decir también, ¿no?, que es un proyecto que tiene distintas tiras. Podría volver a copiar este bloque, girarlo. Ahora vamos a ver cómo se utilizan todos estos comandos. Cuando estemos trabajando con los bloques, esto lo vamos a necesitar. Independientemente de que lo hayamos girado. Y con muy poco esfuerzo, ¿no? Esto está hecho todo a ojo, ¿no? Vamos a sacar esto que va a medio feo. Así no tenemos problemas y nos ponemos derecho. Bueno, supongamos que lo que acabamos de crear es una manzana de un conjunto, bueno, muy rudimentario, ¿no? Porque todas las viviendas son iguales. Pero nos costó muy poco, solamente por haber hecho una correcta utilización. Es más, lo que hice es una utilización parcial, porque cada uno de estos son viviendas sueltas. Si quisiera, podría haber generado otro bloque que se llame tira. Vamos a crear un bloque que se llame tira. Vamos a seleccionar los objetos. Vamos a poner un pick point, cualquiera, y le damos OK. ¿No? Y acá tenemos otra vez la tira. Pero ¿qué sucede? Si yo vuelvo a al que se llama vivienda, y sigo haciendo cambios, vamos a poner algo como para que resulte visible, estas dos líneas horizontales, cierro, guardo los cambios, ¿no? No solamente se cambió el bloque ese que se llama vivienda, sino que ven que este otro bloque, que era un bloque anidado, porque
porque es un bloque que adentro tiene bloques, ¿no? También sucede exactamente lo mismo. Pero si yo que se llama tira, lo edito, bueno, me voy encontrando con los distintos bloques que lo van componiendo. Entonces depende de donde quiera hacer la modificación. Entonces los voy a descartar, totalmente sin ningún cambio. ¿Ven? Con mucha facilidad yo puedo hacer cambios y puedo hacer modificaciones en cualquier parte del proyecto. ¿Dónde me quedó ahora? Porque, claro, lo que hice fue redefinir un bloque. Vamos a borrar esto, así tenemos lo que teníamos originalmente. Me quedó dado vuelta, así que lo vamos a rotar. Ahí está. Todavía sigue siendo un bloque, lo volvemos a explotar. Y ahí volvemos a tener lo que teníamos anteriormente. En este caso, para poder seguir trabajando, vamos a sacar todas estas cosas que nos molestan. Y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que teníamos dentro de la biblioteca que yo le fui dando. Vamos a ir nuevamente a insertar. Ahora, dentro de insertar tenemos primero los bloques que ya hemos creado y que ya están dentro del dibujo. Pero estos bloques que yo les repartí no están dentro del dibujo, sino que están por fuera. Entonces tenemos que buscar la ruta donde nosotros vamos a tener los bloques. ¿Ven? Que tenemos bloques recientes, donde nos vamos a encontrar con estos mismos, o los bloques desde una librería. Entonces, para utilizar los bloques dentro de una librería, lo primero que vamos a tener que hacer es rutear el lugar donde está la librería. Lo que tenemos acá, ¿no? Lo que tenemos acá es el acceso a nuestro disco rígido. ¿Ven? Yo tengo una carpeta que se llama 01cal, donde tengo todas las cosas de los bloques, donde voy teniendo los distintos cursos de distintos años, y acá tengo la carpeta que se llama bloques, que es la que yo les di. Entonces, cuando aparece la carpeta bloques, van apareciendo, ¿ven? Y acá tengo una previsualización de todos los bloques que yo les fui dando. Entonces acá hay un montón de cosas que son, algunas que son sencillas de dibujar, pero mucho más rápido es tener todas las cosas predibujadas. Vamos a suponer que quiero utilizar un auto, el auto, lo traigo, dejamos estacionado ahí el auto de la familia. Necesitamos 2 camas para poner adentro del dormitorio. Claro, estas nos quedaron en cualquier lado. Pero no tenemos que volver a dibujarlas. Lo único que tenemos que hacer es editar. Agarramos las camas y dentro del menú de Modify vamos a rotarlas, ¿no? Acá está el icono que permite hacer la rotación. Vamos al cuadro de diálogo y lo primero que nos pide es seleccionar el objeto que tenemos que rotar. Ahí está. Como es un bloque con 2 camas, listo, ya seleccionamos el objeto que vamos a rotar. No tenemos más objetos para seleccionar, le damos Enter. Y ahora vamos a establecer el punto sobre el cual se va a producir la rotación. Agarro este midpoint, ¿ven? Si yo tengo el F8 apretado, podría girar en cualquier dirección, pero con el F8 me aseguro de tenerlo en la dirección que yo quiera. Voy a mover este objeto, ¿no? Para moverlo, el icono de mover, es la flechita que aparece en todos lados, selecciono. Yo lo que voy a hacer en este caso es mover el objeto con precisión. Primero, selecciono el objeto, le doy un Enter porque terminé de seleccionar. Desde este midpoint hasta este midpoint. ¿Ven? Que no es lo mismo ir al perpendicular que al midpoint. Ahí apareció el triangulito y sé que las 2 camitas quedaron en el medio del lugar que yo quería que estén. Vamos a colocar una puerta. Para poder colocar una puerta tenemos que abrir el hueco para la puerta. Offset, punto 8. Hacemos un trim. Otra vez hacemos trim. Y listo. Y tenemos el agujero para la puerta. Esta línea sobró. La vamos a borrar. Y vamos a buscar una puerta. ¿Ven? Los bloques están ordenados alfabéticamente. Auto, 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 auto. Auto, auto, auto. Puerta de 70. Puerta de 80. Ahí está. Traigo la puerta. Y ahí tengo la puerta.
La voy a rotar, porque en esta posición no me sirve. Ahí me quedó bien, y ahora voy a colocarla en el filo interior. Es una puerta que tiene un marco con mucha definición, pero podemos tener también puertas más sencillas. Y la traigo, y tengo la puerta puesta. Ahora tengo un hueco acá, voy a colocar una ventana. B corta, ahí está, ventana. Arrastro, y ahí tengo la ventana. ¿Ven? La ventana, con todo lo que tiene que tener. Nuevamente, mover esto desde este punto hasta este punto que está acá. Y ahí quedó puesta la ventana. Voy a cerrar esto porque no voy a usar más, porque para lo que quiero ejemplificar ya es suficiente. Pero acá suceden varias cosas. Primero, empezamos a incorporar más elementos que corresponden a distintas categorías. En algún momento podríamos necesitar que no aparezcan las ventanas, podríamos necesitar que no aparezcan los muebles, entonces vamos a generar algún layer nuevo. Pero nosotros teníamos el layer 0 y ese layer que se llamaba AR muros. Pero al incorporar los distintos bloques, también se nos empezaron a incorporar los layers que cada uno de esos bloques tiene. Entonces, por eso es bastante delicado cuando nosotros descargamos bloques de Internet, porque empezamos a poner bloques de Internet y podrían empezar a aparecernos un montón de bloques, perdón, un montón de layers, los cuales no se ajustan a la nomenclatura que nosotros utilizamos. Es más, estos, que son unos bloques viejos que yo tengo, quedan bastante fuleros. Miren, está el AR muros, que parecía ordenado, después aparece project, ¿no? Por proyecciones aparece en mayúsculas. Ventanas, las ventanas forman parte de la arquitectura, podría llamarse AR ventana, pero bueno, como los bloques están un poco desorganizados, hacen que vengan todo este tipo de layers. Ventanas. Y la ventana con un color cian parece demasiado. Vamos a bajarla para que tenga un amarillo y deberíamos crear por lo menos un layer que se llame muebles. Vamos a ponerle AR. Esto sí lo podemos hacer con nuestra prolijidad. En realidad todo debería ser con la prolijidad que requiere el caso, ¿no? Vamos a ponerlo con un color finito, lo dejamos con el color rojo. Y después el paso de los objetos a cada uno de los layers es muy sencillo. Acá lo volvemos a tener, AR muebles. Teníamos algún otro layer con carpinterías, ¿no? Hay uno que se llama carpinterías detalles. Vamos a utilizar otro layer, AR carpinterías. Vamos a asignarle un color. Le ponemos, por ejemplo, color amarillo. Entonces esta puerta directamente la pasamos al layer carpinterías, ¿no? Y ahí directamente esta también, deberíamos hacer lo mismo. Vamos a traer algún artefacto sanitario. Vamos a insertar nuevamente desde la librería. Como la librería ya la tengo ruteada, no necesito volver a rutearla. Ya la ruteé para este dibujo y va a quedar guardada. Vamos al inodoro. Y ahí tenemos el inodoro. Vamos a crear otro layer. ¿Ven cómo es necesario ir creando distintos layers? AR, sanitarios. También podría dejarlo en color amarillo. Y acá se rectifica esto que yo les había dicho, que no necesariamente cada layer tiene que tener un color diferente, ¿no? Ahí está, acá aparece en el listado, AR sanitarios. Pero acá aparece una particularidad, ¿no? Al haber insertado, tomo como ejemplo el inodoro, como podría haber tomado la ventana. Al haber insertado ese inodoro, apareció este layer, que se llama Sanitdet. Si yo apago esto que se llama Sanitdet, nos queda un inodoro así. A diferencia de tener un inodoro así. ¿Y por qué este bloque tiene esta característica? Hay muchos de los bloques que están disponibles para descargar por Internet que no tienen estas posibilidades. Y la posibilidad que nos permite este bloque es que a través de apagar un layer, el bloque se va a ver bien en distintas escalas. Un inodoro, si nosotros tenemos que imprimir una planta en escala 1 en 50, está bien que tenga este nivel de detalle.
pero en la escala 1 en 100, tal vez es demasiado y empiezan a quedar como manchones negros. Entonces, cuando estamos en la planta 1 en 100, lo único que tenemos que hacer, como el bloque más o menos está organizado, es apagar directamente la geometría, la parte de la geometría que hace referencia al detalle. Hay otros bloques, esto creo que es algún bloque que descargué alguna vez en internet, como por ejemplo esta mesada. Acá les muestro el caso de lo que es un bloque de internet. Vamos a ponerlo cerquita del inodoro, así vemos qué es lo que se puede hacer con uno y otro caso. Pero está bueno tener una mesada que viene toda dibujada con mucho detalle. Pero parece una pileta de cocina, ¿no? Una pileta de cocina moderna, pero parece una pileta de cocina que está más diseñada para la escala 1 en 20. Cuando esta pileta la ponemos en la escala 1 en 50 o en la escala 1 en 100, va a aparecer, se van a empezar a pegotear esas líneas, y en vez de ser dos líneas finitas, va a terminar siendo una línea ancha. Entonces, como esta pileta, que está descargada directamente de internet, no tiene la posibilidad de apagar o prender layer, la verdad que es muy poco lo que podemos hacer. Vamos a pasarla a sanitarios, la pasamos al layer sanitarios y nos queda todo en amarillo, ¿no? Cuando le empezamos a ver en la escala en que va a ir, que va a ser más o menos así, empieza a ser un manchón oscuro o empieza a ser un amontonamiento de líneas color rojo. Perdón, un amontonamiento con las líneas negras. Recuerden que el color solamente es una referencia, es una ayuda visual para poder distinguir los layers en que está cada uno de los elementos. Pero además, como les había dicho, que es importante también empezar a cambiar la cabeza. ¿Y esto en qué consiste? En tratar de ver grosores a partir de los colores, ¿no? Cuando yo veo esto, yo no cambio nunca, siempre dibujo del mismo modo. No tengo que pensar qué color le voy a asignar a cada cosa porque siempre lo hago del mismo modo. Entonces la tarea es muchísimo más sencilla. El nombre de los layers pasa lo mismo. Cuando hago muros siempre se llaman igual, se llaman muros, se llaman remuros. Cuando dibujo una columna se llama columna y así sucesivamente. Lo mismo con los sanitarios y con cualquier. Esa repetición, primero lo que permite es acostumbrarse a un modo de trabajo. Y segundo, no tener que pensar en el nombre de los layers. Al principio sí lo tenés que pensar, porque tienen menos práctica, es algo que no han hecho anteriormente, pero a medida que van adquiriendo un poco más de agilidad, esto empieza a ser cada vez más sencillo, ¿no? Creo que la ventana también tiene algún layer de detalle, ¿no? ¿Ven? Carpintería tiene algún tipo de detalle que también es posible de apagar. No sé exactamente cuál era el detalle que tenía la carpintería. A ver, hagámoslo nuevamente. Bueno, no sé cuál era. Sí, tenía algún dibujito, algún dibujito más del marco. De todos modos, también es una carpintería que tiene mucho detalle como para poder trabajar. Entonces, con todos estos elementos, ustedes a medida que van abriendo todos los vanos, ¿no? Y colocando todos los muros faltantes, van a poder colocar todo lo que son los muebles, ¿no? Van a ver que hay también, vamos a tener una cama doble por ahí, para poner y armar el dormitorio principal, a ver, bañera, bidet, cama doble, ¿está? Hago lo mismo, bueno, como tengo, ven que aparece el único grip que tiene la cama, es lo que denominamos punto de inserción, la puedo tomar directamente desde el grip, y llevarla hasta su punto, ¿no? Nuevamente, la cama tengo que ponerla junto con los muebles, y ahí está, ¿no? Bastante sencillo. Díganme si voy muy rápido, ¿eh? Se entiende, sí. Bueno, continuemos. Hasta acá lo de los bloques. Esto puede resultar, en principio, un poquito engorroso, pero van a ver que después termina siendo algo sencillo. El dibujo que mejor funciona es el que tiene muchas posibilidades de cambio rápido. Entonces van a tener posibilidad de cambiar rápidamente o de editar rápidamente los dibujos cuando aparece esta opción, que es la de utilizar los bloques, ¿no? Recuerden, doble clic arriba del bloque. ¿Ven? Ahora la lista se fue completando.
y ahí aparece la cama. Se modificó la cama, bueno, se modificará el bloque. Ahora, podría ser que yo quiera tener una variante de esta cama, entonces hacemos lo siguiente. Ah, esta me gustó, vamos a hacer una variante. La copio, la pongo a un costado y la voy a explotar. Vamos a hacer de cuenta que queremos que la sabanita abierta aparezca de los dos lados. Ahí está. Claro, esta ya no es la misma cama que esta. Entonces lo que hago es un nuevo bloque. Cama doble 2. Selecciono los objetos, stick point, se lo pongo en el mismo lugar. Okay. Ahí tengo las dos opciones. Ahora tengo dos camas. Voy a poner por acá, vamos a despejarla, ¿no? Para poder, el comando de despejar no lo habíamos visto, ¿no? Porque son de los comandos que más necesitamos para poder hacer todas estas prácticas con el bloque, ¿no? Acá aparece el comando despejar, es este, mirror. Cuando hacemos mirror, seleccionamos el objeto. Una vez que esté el objeto seleccionado, listo. Lo único que vamos a trazar es un eje de simetría. No importa dónde esté el eje de simetría total. ¿Ven? Marco un eje de simetría. Acá en la parte de abajo dice si quiero mantener o no la versión anterior. Como está en no, le damos un enter. Perdón, era si la quería borrar. Ahora lo tengo que borrar. Y esto, con su punto de inserción, lo movemos. Y esta también la vamos a pasar a la de muebles. Hay veces que ocurre eso. Que lo que necesitamos es un bloque para no, porque tampoco tiene sentido estropear un bloque que tenemos, que no sirve, entonces lo que hacemos es editarlo. Yo creo que inclusive alguna de estas camas debe ser el doble de esta, de una de las chiquitas, que le sacaron la línea del medio. Bastante parecido, debe ser algo más o menos parecido. Bueno, también, uno podría decir, che, no, me molesta tener las camas así. Quiero desarmar, quiero un bloque que sea parecido a este, pero necesito desarmarlo porque quiero poner las camas en ángulo. Bueno, sí, no hay problema. Lo copia, ahí al costado, lo explota. Y a partir de ahí uno puede hacer todas las modificaciones que quiera. Vamos a rotarlo. Movemos. Y ahora nuevamente creamos un bloque nuevo. Vamos a ponerle 2 camas. Seleccionamos los objetos. Inserción. Y listo. Cuando vaya a insert, ahora me encuentro con más cosas. Tengo la cama doble 2, las dos camas en L. Solamente en este cuadro de diálogo, ¿ven? Cuando voy bajando con la ruedita, aparecen los bloques que están dentro del dibujo. No voy a encontrar todos los que están en la librería, porque los que están en la librería, que son todos estos, son externos al dibujo. Solamente van a formar parte del dibujo una vez que los incorpore. Mientras tanto, lo que tenemos, ¿no? Son estos. Bueno, acá aparecen tenemos esto más clasificado. Tenemos la librería, favoritos no tenemos ninguno, los que utilizamos últimamente, que son todos estos que fuimos colocando. Bueno, en realidad hay algunos que utilicé yo últimamente, y los que ya forman parte de este dibujo, que son estos, ¿no? Todas estas pruebas que habíamos hecho con la vivienda, la puerta que pusimos, la ventana, ¿no? Ven que se llama ventana 160 porque tiene 1,60 m, la pileta de cocina, esta mesita fulera que habíamos armado, el inodoro. No importa cómo se visualizan acá, ¿no? Porque no hay relación entre el tamaño del inodoro y el tamaño del auto. Lo que tenemos acá es una visualización que es lo suficiente como para tener una previsualización de lo que se trata.
Y si necesitamos un poco más de definición, lo dejamos el mouse apoyado un ratito, y si bien se ve borroso, porque se ve que es borroso, pero se ve un poquito más en estos casos, donde son bloques muy chiquititos o que tienen muchas cosas, que se ven con una cierta dificultad. Bueno, bien, vamos a continuar. Algo que vayan a ver qué es. Pero recuerden, lo que puede ocurrir con los bloques, o que vengan extremadamente chicos, o que vengan bien, o que vengan extremadamente grandes. Ese problema se genera cuando hay una discrepancia entre lo que son las unidades que tiene ese bloque y las unidades que hemos seleccionado para el dibujo sobre el cual estamos trabajando. Pero bueno, nosotros sabemos que para la arquitectura la unidad es el metro y esa es la que tenemos que utilizar. Vamos a escribir. Porque en los planos también necesitamos colocar texto. No mucho, pero necesitamos colocar texto. En AutoCAD se puede escribir, obviamente lo hace con muchísimo más torpeza que un procesador de texto. Total, son unas poquitas cosas las indicaciones que tenemos que poner. Pero, si se da el caso en que tenemos que hacer algún texto un poco más extenso, porque tenemos especificaciones, bueno, como todo, no hay que tratar de utilizar un único programa para trabajar, ¿no? Esto cada vez nos damos más cuenta que en la variedad de programas que existen, cada uno hace bien una cosa, y bueno, AutoCAD es bueno para todo lo que es el dibujo técnico, para todo lo que es el dibujo vectorial, pero para otras cosas lo hace con ciertas limitaciones, porque existen otros programas que lo hacen mejor. No podemos pretender que un programa sea procesador de texto. Es como tratar de dibujar, en un procesador de texto. Sí, es incómodo. Tiene herramientas de dibujo. Sí, claro, tiene herramientas de dibujo, pero tratar de dibujar, aunque sea esta plantita con lo poquito que tiene, tratar de dibujarlo con las herramientas que tiene un procesador de texto es tremendamente incómodo. Entonces, es mucho más sencillo exportar un dibujo y pegarlo dentro de un procesador de texto. Listo. Y cuando tenemos mucho texto en AutoCAD, también lo hacemos en un procesador de texto que nos permite organizarlo mejor, que tiene un corrector ortográfico que funciona con mayor agilidad, y directamente, cuando lo necesitamos, lo importamos directamente en el AutoCAD. Pero hay ciertas cuestiones que están vinculadas con las tipografías en el AutoCAD que no ocurren en los procesadores de texto. Cuando nosotros trabajamos en un procesador de texto, nosotros sabemos que nuestro destino puede ser una hoja A4, A3, lo que corresponda, ¿no? En general, A4, carta, oficio, que son las comunes y las que se utilizan en las impresoras domésticas. También, cada uno de nosotros tenemos tipografías que nos resultan preferidas por sobre otras, porque nos resultan más interesantes, porque nos resultan más atractivas, porque nos gustan más como quedan. No solo eso, sino que además también sabemos los distintos tamaños que podemos utilizar. Si escribimos un texto, sabemos que un tamaño de una tipografía, tamaño 10 o tamaño 11 está bien. Si escribimos un subtítulo con 12 está bien. Si escribimos un título con 14, 16, un título principal hasta 18, es posible utilizar. No necesitamos mucho. De todos modos, claro, los procesadores de texto, como tienen un uso muy intuitivo, claro, el intuitivo es el mal uso que nosotros hacemos habitualmente de los procesadores de texto. Mayoritariamente los utilizamos como si fuese una máquina de escribir con pantalla, con la ventaja que al tener la pantalla podemos copiar, pegar y hacer cambios en el orden, en la alineación, en las tipografías. Pero bueno, el buen uso de un procesador de texto es algo un poco más complejo. Entonces, si uno tiene un texto muy extenso, texto extenso es cuando estamos hablando de 20, 30, 40, 50 páginas, 100 páginas, y además cuando es un texto que tiene que estar dividido y que tiene distintos temas y tiene distintas jerarquías, y además incluye un índice. Un procesador de texto, nadie hace un índice a mano. El índice se genera automáticamente, entonces a medida que nosotros vamos haciendo cambios en ese texto y vamos incorporando más palabras y se van incorporando una mayor cantidad de páginas, automáticamente ese índice se tiene que ir actualizando solo para poder representar exactamente en la página donde empieza cada uno de los temas. Pero en AutoCAD aparece otra situación que es particular, y que los textos están incorporados a este espacio de trabajo en escala 1 en 1.
Entonces, todo esto que nosotros sabemos del tamaño de las tipografías, que puede ser 18, 16, 14 u 11 para el desarrollo de los párrafos, en este caso no funciona. No funciona porque la tipografía tiene que guardar relación, el tamaño de la tipografía tiene que guardar relación con el resto del dibujo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si nosotros hacemos un dormitorio que tiene 3 metros por 3 metros, en la escala 1 en 100, lo dibujamos con el escalímetro, con la parte que dice escala 1 en 100, y dibujamos 3 centímetros por 3 centímetros. Y después tratamos de hacerlo a mano directamente y escribir dentro la palabra dormitorio. Y después medimos con el mismo escalímetro la altura de la letra. Y van a ver que la letra, para poder escribir la palabra dormitorio dentro de un cuadradito de 3 centímetros por 3 centímetros, puede tener aproximadamente 2 milímetros y medio o 3 milímetros. ¿Pero qué significan esos 2 milímetros y medio o 3 milímetros en la escala 1 en 100? Perdón, en la escala 1 en 1. En la escala 1 en 100 son 3 milímetros. Cuando nosotros esos 3 milímetros los pasamos a la escala 1 en 1, significa que la letra tiene que tener 30 centímetros de altura. ¿Se entiende esta relación? Y más o menos. Bueno, vamos de nuevo. Dibujamos un cuadradito de 3 centímetros por 3 centímetros. Lo pueden hacer a ojo en una hoja. Y adentro escriben la palabra dormitorio. ¿No? Eso representa un cuadradito de escala 1 en 100 con un texto adentro. Nosotros sabemos que 3 centímetros representan 3 metros de la escala 1 en 1. Por eso utilizamos el escalímetro en el lado que dice 1 en 100. Pero también tenemos que guardar esta relación con los textos. Entonces, si nosotros medimos el texto, y el texto tiene una altura de 3 milímetros, esos 3 milímetros en la escala 1 en 1, que es la escala que nosotros tenemos en nuestro espacio de trabajo, ¿no? A pesar de que se ve chiquito, la escala es 1 en 1. Y así lo fuimos haciendo con cada elemento que incorporamos. Entonces, ese texto necesariamente va a tener que tener un tamaño de 30 centímetros. Los textos, si nosotros utilizamos el icono este que dice text, podemos empezar a escribir con un texto que naturalmente aparece ya naturalmente configurado en AutoCAD. Pero AutoCAD viene con un texto configurado, pero no puede entender cuáles son las necesidades del usuario que está sentado frente al programa en el momento. Entonces, casualmente podría servirnos, pero lo más probable es que no nos sirva. Entonces, como hicimos con el espacio de trabajo, como hicimos con las unidades, necesitamos ir a esa familia de comandos que era la que nos iba a permitir empezar a configurar o empezar a acomodar el AutoCAD a las necesidades de lo que nosotros en este momento estamos representando. Entonces, dentro de Format, nos vamos a encontrar que, ¿no?, nosotros habíamos estado en Drawing Limits, habíamos estado en Units, y ahora vamos a ir al que se denomina Text Style. Vamos a configurar un estilo de texto, ¿no? Se abre un cuadro de diálogo, en el cuadro de diálogo otra vez, dividido en sectores, y lo que vamos teniendo en el ángulo inferior izquierdo es una previsualización del aspecto que tiene nuestro estilo. Como nosotros no hemos creado ningún estilo, directamente aparece la opción estándar, ¿no? Acá dice, el texto actual, el que está disponible, es el que se llama estándar. Pero nosotros no vamos a modificar esto porque son variables que ya vienen incorporadas al AutoCAD. Entonces directamente vamos a tocar en el botón New, y del mismo modo que ocurre con los layers, aparece, en vez de ser layer 1, aparece style 1, y si seguimos tocando, si seguimos creando, aparecería el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Entonces, para ser ordenados, vamos a utilizar un nombre. Primero vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer con el texto. Con el texto vamos a ponerle nombre a cada uno de los locales. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque hay planos en los cuales no están los muebles, porque los muebles, cuando tenemos que colocar dentro del plano información técnica, es bastante molesto. Entonces sí, tenemos que tener un acuerdo con la nomenclatura de los locales para saber cuál es la función que le corresponde a cada uno. Entonces vamos a ponerle de nombre locales 100. ¿Por qué le pongo locales 100? Bueno, porque es un estilo de texto que va a ser adecuado para la escala 1 en 100.
Si yo tengo un plano 1 en 100 y después lo quiero en escala 1 en 50, los textos no tienen que tener el doble de tamaño. El dibujo sí, pero el texto no. Si el texto se leía bien en el plano 1 en 100, significa que en el plano 1 en 50 se lee bien también. No necesito tener un texto que sea el doble de tamaño. Entonces, en ese caso necesitaré un texto que en este caso se llamará locales 50. Pero este sirve para la escala 1 en 100 porque es en definitiva la escala en la cual vamos a imprimir al finalizar el curso la actividad extra. Le puse OK y se incorporó a la lista, ¿no? Locales 100. ¿Ven? Que ahora aparece como estilo activo locales 100. Si yo quiero cambiar el estilo activo, toco estándar, y le pongo setearlo como corriente, que ahí cambió a estándar. Quiero volver a 100, ahí está, locales 100. Crear un estilo es necesario pasar por distintas variables. Una de esas variables es elegir el tipo de letra, o sea, la tipografía. Acá podríamos decir, ¿no? Aparecen todas las tipografías que están dentro de Windows. No necesariamente las que ustedes tienen son exactamente las mismas que yo tengo, porque esto puede ir cambiando de acuerdo a los programas que cada uno tiene instalado. Hay algunos programas que además incorporan tipografías adicionales. AutoCAD en sí incorpora algunas, ¿no? Si no tenés instalado el AutoCAD, hay algunas de estas que no aparecen, pero si tenés instalado el AutoCAD sí, y dependiendo, ¿no? Si tenés instalado algunos programas de diseño gráfico, como puede ser Illustrator o alguno de esos, es posible que aparezcan algunas tipografías más. Pero las únicas tipografías que utiliza AutoCAD son las que están compartidas dentro de Windows. O sea, están disponibles exactamente las mismas tipografías que ustedes podrían utilizar en el procesador de texto. Por eso, una de las tipografías más comunes es la Arial, o algunas que ¿no? Están ordenadas por orden alfabético, o una muy común, también utilizada, la Century Gothic. Pero bueno, cada uno puede utilizar la tipografía que más le guste, pero yo igual de todos modos les voy a hacer una recomendación. Ven que hay algunas o mayoritariamente las tipografías tienen una doble T adelante, una T gris y una T negra. Esto significa que son tipografías de las que se denominan TrueType. O sea, independientemente del tamaño que tengan, siempre van a tener este aspecto. Hay otras tipografías que lo que tienen es como una especie de compás, ¿no? Eso significa que son tipografías para trazador. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre una tipografía TrueType y una tipografía para trazador? Que las tipografías TrueType ya tienen el espesor del trazo definido. Esta es demasiado fulera, pero bueno, acá hay una tipografía en formato bold, ven que tiene un ancho más grande. A medida que vamos pasando tienen distintos aspectos y uno puede decir, bueno, utilizo la tipografía que más me gusta, no me importa. Es mi dibujo, entonces hago lo que quiero porque esto es personal. Lo importante es que se vea. Sí. Claro, lo importante es que se vea. Yo tomo un caso extremo como puede ser esta tipografía. ¿Ven? Esta tipografía tiene un trazo muy grueso. Entonces va a ocurrir que el trazo de la tipografía va a ser más importante que el trazo que yo tenga seleccionado para estos bloques. Entonces, los textos que están dentro del plano empiezan a cobrar una importancia que no es la que les corresponde. No es un tema menor los textos que aparecen dentro del plano, pero tampoco tiene que ser los más importantes. Entonces, independientemente que yo el texto lo ponga en color rojo, siempre va a aparecer con este grosor. Porque esto es natural de este tipo de fuente y específicamente de la fuente TrueType. Hoy habíamos visto, vamos a la Century Gothic de nuevo. ¿No? Tiene un trazo mucho más delgado que el anterior, pero no deja de ser ancho. Entonces, todas las inscripciones o todas las leyendas que pongamos con esta tipografía van a tener ese aspecto o van a tener esa preponderancia que no necesariamente corresponde a la importancia que debería tener la información dentro del dibujo. Entonces, repito,
es importante, se tiene que leer con claridad, pero cuando nosotros miramos el plano a la distancia no tiene que ser lo más importante. ¿Vieron cuando algunas veces se dibuja el cuadriculado del piso del baño? Toda la planta está vacía y aparecen unos manchones negros que es el cuadriculado del piso del baño. Digo, ¿qué? ¿Lo más importante que tiene el proyecto, el cuadriculado del piso del baño? Me parece que no. Entonces, esto también es algo que uno seguramente va desarrollando por prueba y error, ¿no? La tentación de utilizar una tipografía, que es la que habitualmente utilizan para los textos, por ser la preferida, obviamente pudieran decir, che, si queda bien en los textos, ¿por qué no la puedo utilizar en un plano? De todos modos, son libres de hacer sus pruebas para que después, en el momento de hacer la impresión, veamos los resultados. Total, después los estilos se pueden cambiar con facilidad. Yo les voy a decir cuál es el estilo que uso. Voy hasta la letra R. Es el que se llama, ¿no? Ven que acá hay una serie de tipografías que son todas de trazador, que son las que tienen compás. Una que se llama Roman Complex, ya sé, es fea. Una que se llama Roman Duplex, no es muy linda tampoco. Y esta que se llama Romance por Roman Simplex. Es solamente un trazo. Y este trazo, como es una fuente de trazador, va a depender del color y el grosor que nosotros asignemos al color que después tenga la letra. Si nosotros ponemos todos los textos dentro de un layer que es rojo, y decimos que el color rojo corresponde a la punta, al grosor 0,1, bueno, todas las leyendas van a aparecer en 0,1. Si lo ponemos en amarillo, y el amarillo decimos que es el 0,2, será en 0,2, y así sucesivamente, de acuerdo a la jerarquía, o de acuerdo al momento en que nosotros veamos se ve bien el texto. Se lee, no le está ganando a la arquitectura, claro, eso es lo que es como extraño, ¿no? Que el texto sea más importante que la arquitectura en sí. En un momento, en la clase anterior creo que habíamos hablado de esas plantas que muchas veces aparecen en algunas revistas, ¿no? Esas revistas que le dan más preponderancia a las fotos, a las imágenes de la arquitectura, que a la planta en sí. Entonces la planta aparece dibujada todo con el mismo grosor. Cuando todo está dibujado con el mismo grosor, es bastante dificultoso de leer. Claro, porque no hay jerarquía en la información. Y eso no es algo que nosotros tengamos que tener dentro de los planos. Porque nosotros lo que estamos haciendo es comunicando arquitectura. Es como escribir con una letra ilegible, ¿no? Entonces escribimos con una letra ilegible, la interpretación es más dificultosa. Posiblemente se llegue al mismo resultado, pero con muchísimo más trabajo. En el caso de los planos es exactamente lo mismo. Uy, qué trabado que estoy. Es exactamente lo mismo. Entonces, de hecho, nosotros tenemos convenciones de dibujo donde lo más importante es lo que está con un grosor más importante, y la información complementaria aparece con los grosores más finos. Entonces, bueno, yo les comentaba, ustedes pueden probar con lo que quieran, utilizo esta tipografía que se ve más o menos de este modo. Este cuadradito de texto no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar destildado. Y acá vamos a poner el tamaño que va a tener la tipografía, le ponemos 0,3, que son los 30 centímetros, podríamos haber puesto .3. Entonces, pusimos un nombre al estilo, que se llamaba locales 100, le asignamos una fuente y le designamos un tamaño. Después hay ciertos efectos que se pueden colocar con las fuentes. Escribir patas para arriba, escribir de atrás para adelante, o escribir en formato vertical. Yo lo digo en todos los cursos, o combinarlos todos. Nunca he encontrado una utilidad para esto, pero no sé, en algún caso para algo servirá, por eso existe. Yo para la arquitectura no lo he encontrado. También podemos, ¿no?, darle algún ángulo de inclinación, si así lo queremos, ¿no? Los ángulos de inclinación pueden ser positivos o pueden ser negativos, pueden ser más grandes que 45, se ven feos, a mí no me gusta cómo se ven particularmente. A mí, lo que no significa que esté bien o mal. Y además, lo que podemos hacer es utilizar un factor de ancho. Si el valor es mayor que 1, las letras se empiezan a ensanchar, y si el valor es menor que 1, pongámosle 0,8, las letras se empiezan a condensar. Esto es bastante práctico en un aspecto, porque nos permite colocar palabras más extensas en lugares más chicos, ¿no? El problema
Habitualmente, por suerte, la palabra baño tiene 4 letras nada más, porque es justamente una designación que hay que poner en un espacio chico, ¿no? Digo, es un espacio chico que además está lleno de elementos que no podemos evitar colocarlos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un plano de arquitectura lo podemos dibujar sin muebles, pero no lo podemos dibujar sin artefactos de baño y sin artefactos de cocina, porque forman parte de la arquitectura básica. Bueno, entonces recordamos nuevamente, le pusimos nombre, designamos una fuente, le dimos un tamaño, le dimos un factor de condensado, ponemos apply, total ya la tenemos activa, y con esto cerramos y tenemos la tipografía ya realizada, ¿no? Ya configurada. Nos acercamos y vamos a empezar a utilizar la tipografía. Vamos a text y tenemos dos opciones, texto de múltiples líneas o texto de una sola línea. Cuando nosotros tenemos que utilizar solamente una palabra, elegimos el texto de una sola línea. Entonces, listo, fui acá, elegí texto de una sola línea, y lo que tengo que ir, ¿no?, es al cuadro de diálogo que aparece en la parte inferior. ¿No? Dentro del cuadro de diálogo, en la parte inferior, tengo dos opciones, la justificación o el estilo. Si quiero cambiar el estilo, ¿no?, ahí aparece locales 100, podría poner otro nombre, pero no me interesa. Entonces lo dejamos, y después lo que tengo es la justificación. Dentro de la justificación aparecen un montón de letras, ¿no?, que son todas estas opciones. Estas lo que permiten es que el texto esté alineado vertical y horizontalmente, ¿no? ¿Esto qué significa? La T es de top, la M es de middle, la B es de bottom, o sea, que está sobre que el texto en relación al cursor va a estar en la parte superior, en la parte media o en la parte baja. Y la segunda letra indica la alineación en horizontal. L de left, C de center, R de right. Y además se pueden combinar entre las dos. Top left, top center, top right, middle left, middle center, middle right, bottom left, bottom center, bottom right. Nosotros lo que vamos a utilizar es middle center. Esto es lo que nos va a garantizar que a medida que nosotros escribimos la palabra empieza a crecer hacia la izquierda y hacia la derecha. Toco middle center, y ahora nos dice que especifiquemos el punto en el cual queremos escribir. Tocamos en la pantalla, esto yo lo hago acá tocando en la pantalla, pero después vamos a ver otra opción que es mucho más razonable. Nos dice si queremos alguna inclinación del texto, no, que lo queremos a 0 grados, porque vamos a escribir de modo horizontal, y ahora empezamos a escribir. Si queremos escribimos en mayúsculas o en minúsculas. Enter, doy otro enter, y ahí quedó la palabra. Si yo toco la palabra, ven que tengo el grip, está en el medio de la palabra, ¿no?, en el medio de la palabra dormitorio, tengo este grip, y a la mitad de la altura de la tipografía. Pero esto no ha sido gran cosa. La voy a agarrar del grip, la corro acá, pero ahí lo único que hice es poner una palabra abajo. Pero si yo quiero que la palabra quede en el centro de este espacio, lo que necesito es generar una línea auxiliar, como muchas veces vamos a tener que hacer en el AutoCAD, ¿no? Trazo una diagonal, yo sé que si tomo la palabra desde el grip hasta el midpoint, ¿ven? Ahí apareció el triangulito del midpoint, estoy seguro que la palabra está exactamente en el medio del local. Ahora, incorporé otro tema más, porque los textos dentro del dibujo podremos en algún momento necesitarlos, en otro no. Porque, vamos a copiar esto. Si nosotros tenemos una representación de este tipo, tener los muebles y tener la leyenda, es bastante incómodo. Entonces, es información que no necesariamente va a convivir. Vamos a los layers, ¿no? A medida que aparece el problema, AR, si queremos lo podemos hacer abreviado, TXT, le ponemos un color, por ejemplo, vamos a poner, para probar, le ponemos el color rojo, toco, y ahí tengo ARTXT, y pasé los dos textos, guardo, porque voy guardando todo lo que voy haciendo, y así lo tengo. También, la otra opción, cuando tenemos que escribir algo un poco más largo, tenemos texto multilínea, dibujamos un cuadradito de texto,
Y ahí directamente podemos empezar. Más parecido a cómo puede ser un procesador de texto. Vamos afuera y ahí quedó, ¿no? La diferencia entre uno y otro, que este es un texto, este es otro texto, y este, que son 3 líneas, es un solo texto también. ¿Siguen vivas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Perdón por la intensidad, si es que es muy intenso. No, no, mejor ir así lento y que se entienda. Igual, después les edito el video y lo tienen todo a mano. Buenísimo. Bueno, vamos a ver una cosa más. Porque al ser un curso de 2, parece que obviamente es más ágil. Bueno, muchas veces, también como recurso para los planos, para que la lectura sea mejor, esto si quieren, después pruébenlo con otro tipo, con otra tipografía, pueden ir generando distintos textos con distintas tipografías y pues ven cuál es el que les gusta más. Ahora no se nota demasiado. Bueno, otro elemento que es muy práctico, nosotros muchas veces lo utilizamos en los planos y también en las fachadas, son las tramas. Las tramas, dibujar tramas en el tablero siempre es una tarea engorrosa, ¿no? Es como dibujar puntitos de pasto. Es una pérdida de tiempo. Miren que los puntitos de pasto siempre lo dibuja algún amigo que va de visita el día de la entrega. Mientras vas charlando, ¿no querés agarrar un lapicito? Hace así, tiqui, 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 y vas poniendo. Novios, novias también sirven, son muy buenos para eso. Algunos mejor no. Pero el puntitos puede hacer cualquiera. Y después hay otros tipos de grafismos que nosotros utilizamos. En el caso de las plantas 1 en 50, muchas veces utilizamos rayados para los muros. Todas estas tareas que en el tablero son engorrosas, tienen una gran ventaja hacerlas en AutoCAD porque son extremadamente sencillas. Son mucho más fáciles de hacer, son automáticas, se pueden editar, se pueden cambiar, y además se pueden generar efectos que dentro del tablero son prácticamente imposibles, o serían efectos que requieren una destreza importante para poder representarlos. Las tramas son entidades que se incorporan al dibujo. Entonces, todas las tramas, o el comando que nos permite generar las distintas tramas en AutoCAD, lo vamos a encontrar en el menú de Draw. O en el Draw, a partir de acá, vamos a encontrar el hatch, o directamente ven que aparece el botoncito ahí de las tramas, ¿no? con los distintos tipos de tramas. Cuando nosotros tocamos el botón de las tramas, lo que va a ocurrir es que cambia, ¿no? Como había sucedido con el menú de edición de los bloques, cambia el ribbon. Sigue estando pero nosotros tenemos acá la configuración que le podemos aplicar a las distintas tramas. Cuando nosotros terminamos de configurar la trama, lo único que hacemos es cerrar y se acabó. Pero vamos a pasar por distintas partes. Primero, por la figura que contiene la trama, después, por los distintos patrones que tenemos disponibles, ¿no? ¿Ven? Que hay una gran variedad. Algunos tienen nombres, estos que se llaman ISO, son tramas normalizadas. Dentro de lo que es el dibujo técnico hay ciertos grafismos que representan los distintos tipos de materiales. ¿Ven? Que hay una que se llama ArcConc, ¿no? Porque lo que está representando es una trama que se utiliza para el concreto. Hay una que es muy parecida, ¿no? Es difícil de encontrar la diferencia, que es para representar la arena, para los ladrillos. Miren, esta, que es la que muchas veces utilizamos cuando hacemos un corte, para hacer la base del corte, vieron que muchas veces pintamos una línea gruesa negra. Bueno, lleva ahí un tipo de trama que en el dibujo técnico está normalizada para representar la tierra. Después hay otros tipos de tramas bastante fuleronas, pero que sirven, que son directamente los colores plenos, que se pueden hacer con gradientes entre distintos colores o entre distintas tonalidades, de izquierda a derecha, del centro a los extremos, de los extremos hacia el centro, en forma circular, de arriba para abajo, de abajo para arriba, o en forma circular del centro hacia los extremos, ¿no? Una para
las gravas, para los suelos de piedra, bueno, y otras distintas, algunas que realmente ni sé para qué sirven. Esta que se llama net podría servir para dibujar el cuadriculado de un piso, o inclusive tenemos las que son para directamente del usuario, que es la que nosotros vamos a utilizar porque vamos a hacer un rayadito sencillo. Después, lo que podemos hacer es empezar a incluir variaciones sobre las tramas, ¿no? En algún momento podemos cambiar el tipo de trama, y después lo que podemos hacer es incluir algún grado de transparencia, ¿no? Si nosotros estamos utilizando una trama que es un sólido y la combinamos con una transparencia, lo que vamos a tener, si la aplicamos, por ejemplo, en el caso de una fachada, un gran efecto de sombra, porque es lo que realmente ocurre cuando nosotros estamos mirando un edificio al cual le da el sol sobre la fachada, y las entrantes y salientes van produciendo distintos tipos de sombra. Entonces, la sombra no es algo negro y por detrás de la sombra no se ve nada. Se sigue viendo, bueno, pero con otra intensidad. También sirve para hacer plantas tipo de techo, donde muchas veces sirve para generar la implantación de un edificio. Bueno, entonces, además de las transparencias, en algunas, cuando estamos hablando de tramas que no son, que no son sólidos, también podemos intervenir, hacer algún tipo de modificación en el ángulo y después cambiar la escala de la trama. Vamos a empezar con la primera parte. Lo que requieren las tramas es un espacio cerrado, ¿no? O sea, que el lugar donde se aplica la trama tiene que tener los límites definidos, o sea, por lo menos 3 líneas. No, bueno, no es mentira, 3 líneas no, porque si es un círculo es una sola línea y también contiene un espacio cerrado. Yo voy a hacer una línea, 3 líneas vamos a hacer. No necesito ningún tipo de precisión. Todo lo que ocurre acá adentro es un espacio cerrado. Acá no hay espacio cerrado, con el espacio cerrado, acá hay espacio cerrado. Entonces, nuevamente pones el botoncito, porque vieron que cuando fui a las líneas, otra vez se desactivó todo el menú de ribbon de las tramas. Vuelvo. Y hay dos modos de seleccionar un área cerrada. Una puede ser a través de seleccionar los elementos que van a generar el área cerrada. Y otra, en algunos casos utilizamos una y en algunos casos utilizamos otra, esta que se llama pickpoint. La opción pickpoint sirve para lo siguiente. Yo voy a desplazar el mouse hacia un área cerrada. Entonces AutoCAD automáticamente va a reconocer el perímetro que rodea a la posición del mouse. Acá no encuentra nada. Cuando vemos acá, ¿no? Está colocando una trama, pero demasiado abierta para lo que es el área donde nosotros estamos interviniendo. Vamos primero a seleccionar, para que esto se vea mejor, vamos a seleccionar una trama, esta que teníamos acá abajo de todo, que era la del usuario, y esta, y ahora vamos nuevamente al pickpoint. A medida que voy pasando por un área cerrada, ven que va encontrando el área cerrada y va previsualizando una trama. Bueno, esta no, porque no alcanza, no está contenida en el encuadre. Hay un área cerrada, pero no está contenida en el encuadre, ¿no? ¿Ven? Si está contenida en el encuadre de visualización, aparece como hacer. Acá no encontró nada, porque el área está abierta. Acá encontró, debe haber una falla en el dibujo, acá encontré. Pero vamos a ir a esta. Ahí está. Pico y tengo el área cerrada. Ahora lo que tengo que ver si lo que obtengo como trama es lo que realmente me interesa. Primero, vamos a ponerle un ángulo. Ahí lo puse a 45 grados. Pero lo que estoy viendo es una trama demasiado abierta. Siempre arranco con 1, como el punto de referencia. Entonces, si lo que quiero es una trama más cerrada, necesito un valor que sea menor a 1. Y vamos a hacer la primera prueba con punto 5, a ver cómo se ve. Posiblemente todavía es muy abierta. Vamos a poner el punto 2. Tal vez todavía es muy abierta. Vamos a ponerle punto 1. Ahí está. Y ahí tengo la trama. Ven que la trama se comporta casi de un modo similar al bloque.
Es un único elemento. Pero además tengo los grips, que a medida que voy deformando los grips, la trama también se va deformando. Una consulta. Sí. Y si queremos sacar la trama o borrarla, directamente la seleccionamos y borramos. Claro, erase con la letra E, ¿ven? Y se borró. Pero si yo quiero recuperar esta trama a esta posición, bueno, es una tarea muy sencilla. Traigo este punto a esta intersección, este punto a esta intersección, este punto, lo voy a sacar para no equivocarme, a esa intersección. Y ahí lo tengo. Y ahí tengo una trama. Ahora, para colocar una trama dentro de los muros, necesito sacarme de encima algunas cosas que me molestan. Por eso, además, dibujamos con layers. Entonces, vamos a sacar todo lo que no necesitamos, las ventanas no las necesitamos, las proyecciones no necesitamos, el tallo de vidrio no necesitamos, esto tampoco, los sanitarios tampoco, los muebles tampoco, las carpinterías tampoco. Y ahí tenemos más o menos todo apagado. ¿Ven? Que lo único que no quedó apagado son estas cosas que estaban dibujadas en el layer 0. Pero bueno, porque eran transitorias. Entonces, si yo tengo que colocar ahora las tramas dentro de esta arquitectura, bueno, la tarea va a ser bastante más sencilla. Vamos directamente acá, vamos a la trama. Podría hacerlo seleccionando. Ahí tengo una, otra. Bueno, algunas puede ser que fallen. Pero lo importante, vamos a borrar esta que no funciona, lo importante es tratar de colocar la mayor cantidad en un solo paso. Como tengo armada la planta, no puedo hacer en un solo paso, ¿no? Que lo ideal sería tocar y que queden todas colocadas. Pero bueno, tengo algún problema en el dibujo, alguna cosa, o alguna intersección que está molestando, no lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, puedo ir tocando de a partes, lo hago con el pick point, toco, toco, que además voy comprobando que queden bien, toco. Esto hay que hacerlo sobre una planta que esté completa dibujada. Listo, le doy un Enter. ¿Y ven? Es una única trama. ¿Quiero cambiar la trama? Bueno, no tengo inconveniente. Puedo hacer un sólido. Puedo usar una de cuadritos. O lo que se me antoje. Bueno, esta es demasiado chiquita. Dentro de las opciones, podemos ir probando con cualquiera, ¿no? ¿Ven qué espanto cómo queda? Psicodélico. Claro. Bueno, vamos guardando el dibujo. Y hasta acá llegamos por hoy. En la próxima clase vamos a aprender, claro, una vez que tenemos todo esto colocado, selecciono todos y vuelvo a aprender los layers. Entonces no me molestaron todas las cosas que yo tenía dibujadas. Ahí está. Vuelvo a guardar y de a poquito vamos avanzando. En la próxima clase ya vamos a empezar a ver todo el sistema de acotado y vamos a trabajar en algunas previsualizaciones de impresión. Obviamente haremos un repaso sobre algunas dudas que hayan quedado sobre lo que estuvimos viendo, específicamente en la clase de hoy. Tal vez son demasiados temas para una sesión de 2 horas. Pero bueno, lo que requiere esto es que paralelamente ustedes vayan haciendo la práctica. Bueno, nos vemos entonces el lunes próximo a la hora de siempre. ¿Me parece? Tengo una Dale. consulta pequeña, por favor. No, lo que necesites. Sí, que cuando selecciono con las ventanas con Windows o la verde y la azul, Sí. me selecciona irregular. Porque tenés el botón apretado. Soltalo. Picás y soltás. Ah, ok. Era Ese eso nada más. Si querés también podés seleccionar con esa ventana deforme.
Ah, ok, ok. Porque esas son opciones que aparecieron en las últimas versiones. Entonces yo naturalmente no los uso porque antes la única opción era cliquear y soltar. Pero ves, ese es un movimiento intuitivo por algún otro programa que usás. Ah, ok. Buenísimo. Era eso nada más. Bueno, solucionado entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Nos Dale, vemos. saludos. Adiós.